Ya, muy bien. El día de hoy, ¿cierto? Vamos a comenzar con nuestra tercera clase de lenguaje y comunicación, o la tercera clase que han tenido conmigo. Y el tema del día de hoy es los textos narrativos. Y específicamente vamos a trabajar en comprensión de lectura de microcuentos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? La semana pasada vimos textos no literarios, vimos noticias, y el día de hoy, a diferencia, vamos a ver un texto literario que es el microcuento, ¿ya? Y para eso, anteriormente, o sea, antes de comenzar con eso, yo les voy a hacer un pequeño repaso de conceptos que deberíamos saber para entender lo que es un texto literario, ¿ya? Vamos adelante entonces. De esto ustedes pueden ir tomando apuntes, o si quieren pueden ir sacando pantallazos para que vayan teniendo el contenido ahí. De todas formas, yo después les voy a enviar esta información, lo que yo les voy a mostrar en el PowerPoint, en una guía, ya en el link que les mandé la otra vez, la carpeta donde yo les subo contenido, ahí lo pueden estudiar. Porque lo que me interesa a mí es que trabajemos con los ejercicios de comprensión de lectura que vamos a ver más adelante. Así que vamos a hacer un repaso muy breve de contenido de lo que deberíamos saber acerca de los textos literarios y los no literarios. ¿Ya? Vamos adelante. Antes de comenzar, sí quiero que en el chat ustedes me contesten esto, tal como lo hicimos la semana pasada. Del 1 al 3, en esta escala, ¿cómo se sienten el día de hoy para comenzar la clase? Del 1 al 3. Me pueden contestar en el chat de ahora ya. 1 dice estoy dispuesto para comenzar. B, ni fu ni fa, sorpréndame, profe. Y la 3, estoy agotado porque ha sido una semana difícil. En el chat, por favor, del 1 al 3, ¿cómo se sienten para comenzar? Bien, Juan, Evelyn me dice 3, que hace una semana difícil. Juan número 1. Juani número 1, Lorena número 1, Daniel número 3, semana difícil. Entre el 1 y el 2 me dicen algunos. 1, 1, 1. Ya lo que más se repite al parecer es el número 1. Están dispuestos para comenzar. Súper bien. Es toda la actitud que necesitamos para comenzar. Ya, muy bien. Muchas gracias por responder eso. Vamos adelante entonces. ¿Estamos todo bien? ¿Estamos grabando? Bien. Antes de comenzar con lo que es el microcuento, les dije que le iba a aclarar algunos conceptos previos que deberíamos nosotros ya saber. ¿Ya? Vamos a recordar esto entonces. Existen principalmente dos categorías de textos, ¿ya? Tenemos los textos literarios y tenemos los textos no literarios. La semana pasada leímos una noticia. Eso es un texto no literario. Ahora vamos a ver por qué. Y el día de hoy vamos a trabajar con microcuentos, ¿ya? Que son narraciones breves, que son textos literarios. Bien, vamos a ver las características de cada uno de estos tipos de textos. En primer lugar, tenemos los textos literarios, ¿ya? Que son los cuales a través de ellos, ¿cierto?, se expresan sentimientos o emociones, como por ejemplo los poemas. También en los textos literarios nosotros nos vamos a encontrar con personajes, con ambientes, con situaciones creadas o ficticias. Ya es una de las principales diferencias entre lo que es un texto literario y lo que es un texto no literario, ya la ficción. En un texto literario, por ejemplo, en un cuento, o en un microcuento, una fábula, en una leyenda, nos vamos a encontrar con esta palabra que es la ficción, ¿ya? Que tiene que ver con lo creado, lo ficticio. Y otra cosa importante es que un texto literario tiene una finalidad artística. Ya un autor o autora escribe con un fin artístico. Y algunos ejemplos de ellos son los poemas, los cuentos, las fábulas, la leyenda, la comedia, la tragedia y el drama. Buenas tardes, profe. ¿Tiene una pregunta? ¿Hay una pregunta, aparece por ahí? Dígame. O parece que no, ya. Como les dije, los ejemplos de textos literarios son los siguientes. Tenemos poemas, tenemos cuentos, tenemos fábulas, leyendas, comedia, tragedia y el drama. En los textos literarios, nosotros principalmente tenemos tres géneros. Cuando hablamos de textos literarios, tenemos tres géneros que son los más importantes. Son el género lírico, ¿ya? Lo que entendemos como la poesía. Tenemos el género narrativo, que ahí se encuentran los cuentos, las fábulas, las leyendas, etc. Y también tenemos el género dramático, ¿ya? Que es el drama, la obra dramática, o lo que conocemos comúnmente como la obra teatral. Ya esos tres géneros. Y por otro lado, tenemos los textos no literarios, que son los cuales su finalidad, ¿cierto?, no es artística, sino que más bien informativa, ya utilitaria. Y entre ellos, en los textos no literarios, no se inventan personajes, no se crean mundos, no aparecen cuentos maravillosos ni nada por el estilo, sino que son textos que se apegan a la realidad, ¿ya? Como lo que leímos la semana pasada, las noticias, también tenemos otros ejemplos como los textos históricos, los artículos informativos o los científicos, etc. ¿Ya?
Pero principalmente, la principal diferencia entre estos dos tipos de textos es la ficción. En un texto literario yo voy a hacer una ficción, voy a crear personajes, voy a crear mundos, voy a crear historias, pero en cambio en un texto no literario, como el que leímos la semana pasada, la noticia, yo voy a informar acerca de un hecho verídico, un hecho real de la realidad, ¿ya? Un texto no literario entonces va a reflejar la realidad. Esa es la principal diferencia. Tengo algunas preguntas, parece, en el chat. Me están saludando, no hay problema. Un saludo a todas las personas que se van incorporando. Ya tenemos 44 personas en la llamada, ¿ya? Como les dije, estamos repasando algunos conceptos antes de ir a lo que nos importa, que es la comprensión de lectura acerca de los microcuentos. Ahora bien, hoy día vamos a trabajar específicamente con un género, y ese género es el género narrativo, donde se encuentra lo que vamos a ver el día de hoy, que son los microcuentos. El género narrativo, ¿cierto? Es un género que agrupa a todas las obras de ficción, ¿ya? Que tienen en común el relatar un suceso o varios sucesos que le suceden a quienes, a personajes en un lugar y en un tiempo determinado, ¿ya? Y algunos ejemplos de este tipo de obra literaria tenemos el cuento, tenemos el microcuento que vamos a ver el día de hoy, tenemos las fábulas, tenemos las leyendas, los poemas épicos, los romances y también las novelas, ¿ya? Las novelas son los libros ya más extensos en que se desarrolla una historia con un principio, un desarrollo y un final, ¿ya? Eso en términos generales es el género narrativo. De esto no necesito que tomen apunte porque, como les dije anteriormente, yo les voy a enviar esta información en forma de guía, de contenido, para que ustedes puedan estudiarlo y repasarlo en casa. O si quiere alguien puede sacar un pantallazo para que lo vaya estudiando, no hay ningún problema con eso. Y ahora, esto es muy importante, la estructura de la narración, ¿ya? Cuando yo cuento un cuento, o una leyenda, o un texto narrativo, yo tengo una estructura. Y esta estructura tiene estos tres pasos principalmente. En un cuento nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una situación inicial o introducción, luego nos vamos a encontrar con un nudo o un desarrollo donde van a ocurrir las acciones y finalmente con el desenlace o la situación final, ¿ya? Esos tres momentos son los principales de una narración. Tengo una situación inicial en que se nos presentan los personajes, se nos presenta el lugar donde va a ocurrir la historia, etc. Luego tenemos un nudo o un desarrollo en que se desenvuelve esta historia, la historia avanza, y generalmente en ese nudo o desarrollo, ¿cierto?, de las acciones ocurre algún problema, ¿ya? Ocurre alguna situación a los personajes que les causa una disyuntiva, algún problema, y esa situación, a medida que avanza, ¿ya?, logra al final del momento resolverse, y eso se conoce como la situación final o el desenlace, ¿ya? Tres momentos de la narración: situación final, un nudo, un desarrollo de las acciones, y finalmente un final, ¿cierto?, un desenlace. Esa es la estructura clásica de lo que podría ser un cuento, de lo que podría ser una novela, de lo que podría ser una leyenda o algún tipo de narración, texto narrativo. Hasta ahora, con lo que hemos visto, ¿hay alguna pregunta o algún alcance que ustedes quieran hacer? Me lo pueden decir levantando la mano o escribiendo en el chat, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda. ¿Alguna duda hasta ahora? Sobre el género narrativo o sobre lo que es una narración. ¿No? Cualquier pregunta, recuerden, la pueden hacer o la pueden escribir en el chat, no hay problema. Ahora, el día de hoy vamos a ver específicamente un tipo de texto, ¿ya? Y este es el microcuento, que como su nombre lo dice, micro, ¿cierto? Es como un cuento pero más pequeño. Un microcuento es una narración breve, como dije, sobre una historia ficticia, que no se nos olvide esa palabra. Cuando hablamos de ficción o de la palabra ficticia nos referimos a una situación que no es real, ¿ya? Que es producto, ¿cierto?, de la mente de un autor, ¿cierto?, de una escritora o escritora, que nos va a contar una historia, ¿ya? Y que se va a desarrollar mediante acciones en un lugar determinado. Y que en este caso, en un microcuento, se hace con pocas palabras, ¿ya? Ojo, que un microcuento puede tener desde una línea de narración, hasta puede ser un párrafo un poquito más grande, de unas 5 o 6 líneas, pero generalmente es eso. Cuando yo hablo de microcuentos, hablo de ese tipo de extensión, de unas 5 o 6 líneas, o a veces hay microcuentos que son una línea. Ya ustedes vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces, para enunciar sus características, los microcuentos tienen, como dije anteriormente, una extensión breve, ¿ya?
tienen los mismos componentes de la narración, pero con características particulares, ¿ya? Ellos van a contar con una situación final, con un desarrollo, con una conclusión, pero va a ser mucho más acotado, ya va a ser mucho más resumido. Lo van a resumir en frases breves. Se presenta una situación final, como dije, que cambia rápidamente y dando como aparece cierto un giro inesperado en la historia, y luego, en el final del microcuento, suele ser un final sorprendente o inesperado, incluso a veces hasta gracioso puede ser, ¿ya? Eso es un microcuento. Ya dije, extensión breve, los acontecimientos son acotados, muy resumidos, en frases breves, ¿ya? Y el final suele ser inesperado o sorprendente. Acá hay un ejemplo de uno de los microcuentos más, probablemente el microcuento más famoso de la literatura, al menos latinoamericana, que es un texto que se llama El dinosaurio, que es de un autor que se llama Augusto Monterroso, un autor hondureño, que él vivió mucho tiempo también en Guatemala, y creó este texto, que es uno de los textos que da inicio a lo que es la microficción, los microcuentos, y que es El dinosaurio, y que dice más o menos así. Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía ahí. Solo eso, solamente esas 3 líneas, que podrían ser reducidas a 2. Ese es un microcuento de este autor, y es probablemente, como les dije, el microcuento más conocido en Latinoamérica, ¿ya? ¿Por qué? Además porque abre todo un mundo. Uno lee esto y dice, ¿quién despertó? ¿Qué personaje despertó? ¿En qué lugar? ¿Por qué hay un dinosaurio? Y se puede hacer muchísimas preguntas acerca de este relato, y puede crear todo un mundo a partir de él, ¿ya? Por eso es uno de los más conocidos. Vamos a ver otro ejemplo, miren. Más adelante acá tenemos otro, y esto es muy interesante porque es un concurso que se hace en varias ciudades del país, que se llama, por ejemplo, Santiago en 100 palabras, o Antofagasta en 100 palabras, o cualquiera de las ciudades o capitales regionales, o capitales, ¿cierto?, más importantes del país, pero en 100 palabras. Es un concurso en que pueden participar desde niños hasta personas adultas, ¿cierto? En lo que ellos, en el concurso de ellos, escriben un texto, un microcuento, un microrelato, ¿cierto? Lo envían al concurso y después pueden ganar, ¿cierto? Y salir con diferentes tipos de menciones, ¿ya? Pero acá hay otro ejemplo que se llama El Goleador, que es de un concurso que fue en Antofagasta, en el concurso Antofagasta en 100 palabras, y que dice más o menos así. Se van a dar cuenta que este cuento tiene las características que vimos anteriormente. Extensión breve, un final sorpresivo y así. Lo voy a repasar, dice así. El goleador. Armando es de esos niños prodigiosos con la pelotita. Para él no existe el norte, ni el centro, ni el sur, cuando se trata de jugar. Los arcos tiemblan cuando lo ven venir. Un día se dio cuenta de que le faltaba una portería por vencer. Fue donde su padre y le dijo, papá, llévame a la portada. Nos referimos, ¿cierto?, a la portada de Antofagasta, este lugar que vemos acá en la imagen, que es este que está aquí, con rojo. Este lugar, ¿cierto?, en la portada, que obviamente tiene una forma de arco, y por eso el niño le decía al papá que era el último arco que a él le faltaba por vencer, ¿ya? Como se dan cuenta, nuevamente, narración breve, final sorpresivo, los acontecimientos son acotados, no es como un cuento extenso, sino que la situación del relato, ¿cierto?, se reduce a todo este espacio solamente. Veamos otro ejemplo más adelante. Acá tenemos uno que es mucho más interesante. Como les dije yo, los microcuentos pueden tener desde una línea hasta 4 o 5 líneas de extensión, ¿ya? Pero la extensión siempre es breve. Y acá tenemos este niño de Antofagasta también, Antofagasta en 100 palabras, que es Ignacio Aguilar, un niño de 16 años, un adolescente, ¿cierto?, que escribió un cuento que se llama Vertedero Municipal. Y su relato solamente consta de una línea, y dice así: y pensar que todo empezó con un papel, ¿ya? Solamente su microrelato es solamente eso. Y pensar que todo comenzó con un papel. Dando cuenta, ¿cierto? Y la imagen de apoyo nos apoya, ¿cierto?, visualmente lo que él quiso decir. Que el vertedero de la ciudad, ¿cierto?, comenzó solamente con un papel, ¿ya? Da cuenta de una situación gravísima, ¿cierto?, medioambiental, que afecta a su ciudad. Y él lo hace solamente reducido a una frase, a una línea de extensión de su relato. Dice, y pensar que todo esto comenzó con un papel, ¿ya? Y acá tenemos otro ejemplo este más conocido, de Santiago en 100 palabras, y que se llama Hora Punta, haciendo alusión, ¿cierto?, a la hora punta del metro. Vemos la imagen también que acompaña el texto, que nos ilustra lo que él quiso decir. Y dice más o menos así este microcuento. Estábamos todos tan apretados que por educación no pude evitar presentarme.
¿ya? Estaban todos tan apretados como sardinas en el metro, que él no pudo evitar presentarse frente a la otra persona, que en este caso es este señor que está acá, en la imagen, ¿ya? Otro microrelato. Y ahora es lo que me interesa a mí, que es la comprensión de lectura acerca de microcuentos. En eso vamos a trabajar el día de hoy. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no se haya entendido de lo que acabo de explicar? Me pueden preguntar o pueden hacer algún comentario si es que conocían este tipo de cuentos o si habían conocido alguna vez los microcuentos o alguna otra experiencia con los textos narrativos que tengan ustedes que me puedan contar. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Chicos, chicas, No, profesor, ninguna. muy bien. No, profe. ¿Algún comentario, algo que no se haya entendido, que haya quedado ahí en el aire? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces no hay problema, seguimos. Si, recuerden, si tienen alguna duda de contenido o de alguna... Ah, mira, una compañera nos dice, sí, mi hija participó en Santiago en 100 palabras. Buenísimo, buenísimo. Es una muy buena iniciativa porque además estimula el gusto por la, aparte de la lectura, que es la escritura, ¿ya? Entonces vamos a comenzar el día de hoy, ¿cierto? Como dije, ejercicios de comprensión de lectura de microcuentos, ¿ya? Vamos a leer el primero, que se llama Calderón, y luego les voy a pedir que las preguntas que yo les haga me las contesten en el chat, y también van a ver ejercicios de escritura, así que si tienen algún cuaderno ahí para tomar apunte, para escribir, es muy necesario que lo tengan ahora en el momento, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con el primer texto que se llama Calderón. Voy a leer el texto y luego ustedes me van a contestar algunas preguntas de comprensión a partir de esta lectura. Dice así: Calderón, ahora sí que lo pillo, me dije el día que me invitó a su casa. Debe tener una casa maravillosa, un televisor gigante o una señora espectacular, pensé. Pero no, su casa, sus cosas y su mujer eran absolutamente normales, igual que yo, con un trabajo mediocre, tapado en cuentas, trabajaba muchas horas al día, anda en micro, no fuma, no toma, y fue papá a los 19. Incluso le robé una liquidación y vi que gana casi lo mismo que yo. No puedo entender de dónde saca Calderón esa estúpida sonrisa que lleva en la cara todo el día. ¿Ya? Ese fue el relato. Analizando un poco las características que vimos hace un ratito, tenemos aquí nuevamente en este micro relato, en este microcuento, tenemos extensión breve, ya, la situación inicial y el desarrollo y el desenlace del cuento se reduce a una extensión sumamente breve, los acontecimientos también son muy reducidos, y ojo que este microcuento tiene un final, ¿cierto? Sorpresivo, sorprendente. Son las mismas características que acabamos de analizar. Ahora, preparados para la primera pregunta acerca del texto. Dice así. Pregunta número 1 sobre el microrelato que acabamos de leer. Dice, ¿por qué Calderón sonreía permanentemente? Alternativa A, porque era amable con los demás. B, porque quería ser un buen empleado. C, porque quería tener amigos en el trabajo. O D, porque enfrentaba la vida con optimismo. A partir de lo que acabamos La de D. leer, pueden La D, contestarme acá a mano alzada o me pueden contestar en el chat. ¿Qué creen ustedes? Don Carlos, dígame. la D, La D, me dicen algunos. Juan, dime. ¿Te escucho? la D, profe. La D. Muy bien, tengo harta participación en el chat. Voy a ver qué me dicen. La mayoría me dice que es la alternativa D, porque enfrentaba la vida con optimismo. Muy bien. La vamos a revisar. María, te escucho. María va a Montes, te escucho. La D, profesor. La D, muy bien. Excelente. Les digo a todos que están en lo correcto, en la alternativa D. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es la habilidad que deberíamos desarrollar aquí? Dice, ¿por qué Calderón sonreía permanentemente? Las otras alternativas decían esto, porque era amable con los demás. En ningún punto del texto, ojo, en ningún punto del texto no dijeron eso. Jamás no dijeron que era amable con los demás compañeros. No. Después dice, porque quería ser un buen empleado. Tampoco. Porque quería tener amigos en el trabajo. Tampoco en ninguna parte se mencionaba que él quisiese tener amistad con los demás, ni nada. Y D, que ojo que acá dicen ustedes, porque enfrentaba la vida con optimismo. Muy, muy bien. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir por qué llegó a esta conclusión? ¿Por qué creyeron que era la D? Don Carlos, por ejemplo, ¿por qué usted cree que es la D?
o algún otro compañero que me quiera compartir por qué creen que es la D. Ustedes ya me Lo que yo respondieron, creo, ¿es la D, profesor, profesor? Ahora quiero saber por qué, cuáles son sus razones. Daniel, ¿te escucho? mire, lo que yo creo ¿Ya? es el texto, lo que estaba narrando él decía que, o lo que miraban, ¿Sí? que él siempre estaba con la cara llena de sonrisa, sabiendo que aún así, con toda la lucha que él tenía en su vida diaria, prácticamente tenía casi la misma remuneración, por ejemplo, tenía casi todo lo mismo. Entonces, yo Muy bien. encuentro que cuando la persona es optimista, pase lo que pase en la vida, tenga la situación que sea, ya sea mala o buena, siempre uno tiene que enfrentar con alta Excelente. todo lo que M- esté pasando en la vida cotidiana. Muy Entonces, bien, por eso, Daniel. Daniel, tu respuesta está completísima, muy bien tu análisis. Don Carlos, lo escucho. No, iba a decir casi lo mismo. Perfecto. Y María también quería levantar la mano. María, te escucho. Es que a mí me cuesta Sí, porque yo estoy en profesor, el que quería teléfono, decir así lo que tengo que mismo, estar... que ve las cosas con positiva, no Bien, excelente. está Tengo alguna negativo. respuesta en el chat, me dicen acá. Porque tenían la misma situación de vida y no era feliz, y no era feliz y el otro no. Ya, uno era feliz y el otro no. Muy bien. Porque a pesar de todo siempre se reía. Muy bien, Pablo. Maciel me dice, porque uno lo ve con todo con optimismo. Muy bien. Marta me dice, porque era igual la vida. O sea, él veía la vida de otra forma. Muy bien. Excelente. Todos están en lo correcto y muy bien su análisis, ¿cierto? El señor, ¿cierto? Calderón, a pesar de tener la misma situación económica y pasar las mismas pellejerías que pasaba el protagonista del cuento, él veía la vida con optimismo, ¿ya? Y aquí la habilidad de comprensión, que ustedes llegaron así como rapidísimo y quizás no pensaron en cuál era la habilidad, pero la habilidad que ustedes hicieron acá es interpretación. Lo que ustedes hicieron recién es una interpretación del texto que acaban de leer. Y ninguno se equivocó y todos están muy bien con su análisis. Juani me dice, porque una persona común y corriente, que era una persona común y corriente, pero veía las cosas buenas de la vida a pesar de los problemas que podían tener. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué motivó al protagonista del relato, ¿cierto?, ir a conocer la casa y familia de Calderón? Alternativa A, la molestia porque tenía otro trabajo. B, la curiosidad por su expresión de felicidad. C, la necesidad de confirmar que su casa era pobre. O D, la simpatía que le tenía a su compañero de trabajo. Vamos. A, B, ¿La C D? o D. Bien, ¿La María, D? te escucho. María, te escucho. María, después vamos con Don ¿Vaya Carlos a y después María. avanzar o no? La B, profesor, La B, muy bien. Natalia, ¿qué dices tú? ¿La ve, profesor? Muy bien. Don Carlos, ¿Don Carlos lo escuchó? ¿La D? La B, muy bien. ¿Quién más? profe, la B. La B, muy bien. Voy a revisarlos en el chat, los compañeros que me dicen. Mónica, te escucho. La B, profesor. La B, vamos a La ver. curiosidad por La expresión mayoría, de felicidad. excelente. Sí. La mayoría, creo que todos, el 100% se inclinó en el chat por la letra B. La curiosidad por su expresión de felicidad. La vamos a revisar. Veamos si era la B. Excelente, era la B. La curiosidad por su expresión de felicidad. Y ojo, que en esta pregunta, la habilidad de comprensión de lectura es localizar información explícita. Si se dieron cuenta, hacia el final del relato, miren, voy a volver, hacia el final del cuento, voy a volver atrás, hacia el final del cuento, acá lo voy a marcar con un lápiz rojo, nos decía en el final, no puedo entender de dónde saca Calderón esa estúpida sonrisa que lleva en la cara todo el día. ¿Ya? Esa era la razón de por qué este señor, ¿cierto?, tenía curiosidad por conocer cómo vivía su compañero. ¿Ya? Como ustedes bien me dijeron, era la alternativa B. La curiosidad por entender, ¿cierto?, la expresión de felicidad que tenía este señor. ¿Ya? Aquí alguien más dijo una opinión. Ah, la letra B me dijeron también. Vamos por la pregunta número 3. Y esta pregunta es de escritura, ¿ya? Aquí les voy a dar un par de minutos para que ustedes puedan responder a esta pregunta en un papel y después me la puedan leer. Pregunta número 3. ¿Por qué crees que el narrador se sorprendió en la casa de Calderón? Aquí tienen que argumentar brevemente, ¿ya?
pueden comenzar a responder desde ahora en su cuaderno que tengan ahí de apuntes, 3 o 4 líneas para argumentar esto. ¿Por qué creen ustedes que el narrador se sorprendió en la casa de Calderón? Porque, ojo, cuando ustedes cuando se enfrenten a una prueba, por ejemplo, de comprensión de lectura, van a ver ejercicios como, por ejemplo, este, ¿ya? De argumentación. Ustedes no solamente tienen que decirme sí o no, o esto está bien o está mal. Ustedes tienen que ser capaces de argumentar una posición. ¿Ya? Y en este caso yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que el narrador se sorprendió en la casa de Calderón? Una respuesta cortita, 2 o 3 líneas. Para eso un par de minutos, luego ustedes me la pueden leer. ¿Ya? No me la respondan de forma oral. Escríbanla primero, escriban un par de líneas y luego me la responden. Yo lo espero. Unos 2 o 3 minutos para esto. Cortísimo. Ahí lo veo a don Carlos escribiendo, muy bien. ¿Quién más está escribiendo? Yo también me comí un buen poco con color. Cuando alguien quiera leerme Igual lo que que tu mamá, escribió, pues, son puede viejas que simplemente saben lo levantar la mismo. mano y decirme. Nadie las hace así. Vamos, cuando alguien quiera que haya terminado y me quiera... muy bien, ahí hay una mano levantada. Iván, te escucho. ¿Tú ya terminaste de escribir? ¿O Juan? Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Iván o Juan me va a responder? No, Iván. Iván, te escucho, Iván. Ya, porque tenía un televisor normal y el hogar no tenía lujos y era una casa común y corriente. Ya, muy bien. Eso es lo que alcanzas a escribir tú. Muy bien. Excelente. Juan, te escucho. Porque él no era lo que pensaba de las cosas que se imaginaba. Ya, muy bien, porque él no era lo que él pensaba. ¿Sí? Él se imaginaba quizás una casa con lujos o que iba a tener un montón de comodidades, pero en realidad no. María, ¿te escucho? Porque él pensaba que vivía en la comodidad de la riqueza. Muy, muy bien, María. Bien. Acá yo tengo 2 personas que me escribieron en el chat. Me escribió Juan y me dice, porque se dio cuenta que Calderón era igual que él y no pudo entender su cara de felicidad a pesar de tener sus mismas condiciones de vida. Muy, muy bien, Juani. Y está perfectamente redactado. Y tengo otra opinión de Maciel, que dice, el narrador, enseguida voy contigo, Maciel nos dice, el narrador se sorprendió al ver que Calderón tenía exactamente las mismas cosas que él, vivía una vida similar a él y aún así no entendía cómo él vivía feliz. Eso le sorprendió. Muy bien, Maciel, excelente. Y Valeria nos dice, porque vio todo, ¿qué dice? Ah, que todo era totalmente normal, no tenía nada extraordinario, más todas sus deudas y aún así él estaba con una sonrisa. Muy bien. Ahora sí, Juan, te escucho. O Henry. ¿Henry quería decirme algo o Juan? Yo. Henry, te escucho. El narrador se sorprendió debido a que era una persona que no tenía cosas muy lujosas Muy y que le bien. causara mucha satisfacción o para generar una sensación de felicidad. Excelente. ¿Y eso tú me lo dices de forma oral o lo alcanzaste a escribir? ¿Lo alcanzaste a redactar? Lo escribí. Ah, perfecto, muy, muy bien. Esa es la habilidad que estamos buscando. Cuando ustedes les pregunten, deben ser capaces de traducir lo que es su opinión al papel, a la parte escrita. ¿Ya? Y hasta ahora las que he leído me han gustado mucho, están muy bien escritas. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. ¿Alguien más quisiera compartir la suya? Muy bien, Mónica, ahí me mostró su cuaderno, excelente. ¿Alguien más quisiera compartir la suya? ¿Se la leo? Sí, por favor, vamos, Mónica. Porque se sorprendió porque a pesar de su sonrisa, él se mostraba optimista ante la vida, porque no tenía lujos ni siquiera riqueza, y a pesar de eso era feliz. Bien, muy bien, muy bien. Don Carlos, ¿usted quiere compartir la suya también? Es que yo he escrito casi lo mismo también. Ah, ya era muy similar, ya no hay problema. Sí. Voy a leer una o dos más en el chat para que pasemos a la siguiente pregunta, al siguiente texto. Voy a leer la de Tamara, que nos dice, porque pensó que él tenía riquezas y cuando vio el hogar se dio cuenta que tenía la misma situación del narrador. Muy bien. ¿Quién más? Evelyn, porque se dio cuenta que era igual de humilde y siempre transmitía felicidad. Muy bien. Rudy nos dice, porque él esperaba que fuera diferente su vida y se dio cuenta que era igual, pero era feliz de todas formas. Bien. Excelente. Hasta ahora todas las que leí me gustaron mucho y gracias también por compartir a cada uno. Vamos con el siguiente texto, el siguiente microrelato, el siguiente microcuento. Se llama La maleta y dice más o menos así. Cuando le avisaron del traslado indefinido, preparó su equipaje con lo esencial para vivir.
todo lo demás lo adquiriría ya con el tiempo. Antonio, por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta. Este me encanta, muy bueno. Lo voy a leer una vez más. Fíjense en el final del cuento. La maleta. Cuando le avisaron del traslado indefinido, preparó su equipaje con lo esencial para vivir. Todo lo demás lo adquiriría allá con el tiempo. Antonio, por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta. Ya, eso lo escribió Francisco Núñez, de 21 años, de Maipú, en el mismo concurso Santiago en 100 palabras. Y vamos con la primera pregunta, dice así. ¿Por qué razón viaja el personaje? Alternativa A, porque quería dejar a Antonio. B, porque su vida necesitaba un cambio. C, porque cambiaron su lugar de trabajo. O D, porque quería tener experiencias nuevas. A, B, C o D. Me pueden responder desde ahora en el chat, o si quieren pueden levantar la mano acá y responder de forma oral acá en la clase. Vamos, lo escucho. La C, profesor, La C, muy bien. porque Bien, lo Mónica. cambiaron de lugar. La C, Excelente. La D. Profe, la C. Muy bien, Catalina. Natalia, ¿te escucho? La C. Muy bien. Evelyn, ¿tú? La C, profe. Excelente. Voy a leer a los compañeros en el chat, a ver qué me dicen. Bien, la mayoría me dice que se inclinan por la... Hasta ahora hay pura C. C. Se inclinan por la alternativa C. Alguien me dijo por ahí la D o la B, parece. Vamos a revisar cuál era la alternativa correcta. ¿Por qué razón viaja el personaje? Estaban en lo correcto, porque cambiaron su lugar de trabajo. Y aquí la habilidad de comprensión es localizar información. Ustedes, luego de haber leído el relato, ¿cierto? De hecho, salía textualmente en el cuento, lo voy a revisar. Salía textualmente, aquí dice, cuando le avisaron en la primera línea, cuando le avisaron del traslado indefinido, preparó su equipaje con lo esencial para vivir. ¿Ya? A ella le avisan, o a él, no sabemos si es un ella o un él, le avisan del traslado y prepara su maleta, ¿cierto? Y estaban en lo cierto ustedes. La alternativa C, porque cambiaron su lugar de trabajo. Muy bien. Y como les dije, la habilidad aquí es localizar información. Ir al texto y darme cuenta. ¿Dónde me preguntan esto? ¿Por qué razón viaja el personaje? Y ustedes van al texto y van a encontrarse en la primera línea, que es porque cambiaron su lugar de trabajo. Muy bien. Los felicito a todos. De hecho, creo que nadie falló en esta pregunta. Vamos por la pregunta número 2. Y nuevamente, ejercicio de escritura. Vamos, con su lápiz y papel a mano. Dice así. ¿Qué sentido tiene el texto? Antonio, por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta. ¿Sí? Yo les pido fundamentar brevemente lo que ustedes creen. ¿Qué sentido tiene el texto? Antonio, por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta. Vamos, respondiendo en su cuaderno. Ejercicio de escritura, vamos. Esta pregunta va un poquito más allá, es diferente a las que vimos anteriormente, no es tan fácil. Tiene que ver con interpretación, con lo que ustedes creen que significa esa frase. Antonio, por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta. ¿Qué creen ustedes? Juani me dice en el chat. Juani me dice en el chat, porque debió dejarlo. Muy bien. ¿Y alguien le gustaría hacer un análisis un poquito más profundo de la frase? Daniel, tú me ibas a decir algo. Te escucho. ¿Por la capacidad de conocimiento, profe, o no? ¿Por la capacidad de conocimiento? ¿A qué te refieres? A ver, explícate un poquito más. Yo creo que por la capacidad de conocimiento al momento de generar el traslado. Ya. Bien, pero el texto va por otro lado. Va por otro lado la explicación. Mira, dice, te lo leo nuevamente. Antonio, por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta. Primera pregunta, ¿quién era Antonio? Para el protagonista del cuento. ¿Para el protagonista o la protagonista? ¿Quién era Antonio? Profesor, Natalia, ¿te escucho? yo creo, bueno, mi opinión es que se refiere a un peluche, a un objeto, algo que no era él, obviamente. Ya. ¿Quién más cree otra cosa diferente? Este ejercicio, como se dan cuenta, da para mucho más. Como es interpretación, es un poco más complejo la habilidad. A ver si alguien en el chat, voy a leer los que me pusieron. Por ser más alto, sus cosas eran más grandes. ¿Ya? Porque no lo quería llevar. Puede ser una mascota, me dicen algunos. Bien. Yo opino lo mismo que la compañera. Puede que ¿Qué haya cosa, sido Mónica? un oso de peluche. ¿Ya? Yo creo que
era un oso de peluche y no caía en la maleta, en realidad. Puede ser algo objetivo. Ya, No puede lo ser tengo eso. muy claro, la verdad. Bien. Miren, le voy a leer nuevamente el texto, una vez más. Hasta ahora, quiero ver si alguien que le puede dar otra vuelta al sentido del texto. Miren, el texto se llama La maleta. Cuando le avisaron del traslado indefinido, preparó su equipaje con lo esencial para vivir. Todo lo demás lo adquiriría allá con el tiempo. Antonio, por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta. A ver, ¿qué podría significar este texto? Ahí alguien me escribió en el chat. Y profe, es verdad, Pienso es uno. que se refiere a él mismo. Miren, Catalina me dice, porque era un peluche y no cabía en la maleta. Ya. Pero piénsenlo bien. Si a ella le piden un traslado de trabajo, probablemente estamos hablando, tienen que hacer un poquito el análisis así como más fino. Si a ella le dan un traslado de trabajo, estamos hablando de una persona adulta, ¿ya? Entonces, lo que generalmente se presume de las personas adultas es que no tienen, por ejemplo, juguetes. Es lo que se dice así como comúnmente. Entonces, es una persona adulta que se va a trasladar quizá a otra ciudad. Y dice que tiene a alguien, ¿cierto? Que es Antonio, que podría ser, especulemos, podría ser su pareja, podría ser, no sé, su marido o alguien, pero alguien cercano a ella, ¿ya? Y esa persona no cabía en su maleta. Eso dice. Entonces, ¿qué podría significar ese texto que acabamos de leer? Puede ser un hijo. Ya, voy a leer. No era de la primera necesidad. Muy, muy bien, que no era de primera necesidad, ya. Miren, alguien me dice aquí, por la capacidad o como que no iba con su proyecto de vida. Pienso que es un compañero de vida. Muy bien, Juan. Juan y me dice, porque debió dejar algo en el lugar que estaba, porque no podía llevar más que lo que el contenido de su maleta. Muy bien. Maciel me dice, puede ser que se refiera a él mismo con que sus sueños se frustraron debido a este viaje y no podía llevarse todo. Ya, muy bien. Como que la interpretación se abrió muchísimo. Pero, acá, miren, acá no hay una respuesta como certera, fija, porque es un ejercicio de interpretación. El cómo ustedes pueden argumentar, eso es lo que importa. Como yo lo vi, les voy a explicar cómo yo lo vi. Cuando yo leí el cuento, leí esto que decía, Antonio, por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta. Lo que yo me imaginé inmediatamente, es mi interpretación personal. Lo que yo interpreté es que esta persona, ¿cierto? Era alguien muy cercano al protagonista. Probablemente yo pensé al tiro en una pareja. Probablemente era una pareja. Y le anuncian el traslado a otra ciudad de su trabajo, ¿ya? Por tanto, lo que yo interpreto del texto, Antonio por ser muy alto, no tuvo espacio en la maleta, lo que yo interpreté era que esta persona, su pareja, la persona o compañero de vida, como ustedes muy bien me dijeron, no cabía en sus proyectos de vida más adelante, ¿ya? Quizás su trabajo le implicaba a esta persona tener un nuevo proyecto de vida, irse a otra ciudad, y esta persona, que era